Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya conectados con nuestro amigo, el doctor Rodrigo Gómez, que está en Europa y que nos va a decir, antes lo voy a saludar, buenos días Rodrigo, ¿cómo estás allí? Allí es de tarde. Sí, buenos días Mario. ¿Cómo están las cosas por allá? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Lo que primero que te queríamos preguntar es si este cambio de gobierno que se está produciendo en el día de hoy en la Argentina ha tenido repercusión en Europa, si se lo ha seguido, si ha tenido algún lugar en los medios de comunicación y en todo caso, cómo se está viendo este recambio desde Europa. Bueno, sí, evidentemente ha habido algún tipo de repercusión en los diferentes medios de acá de Europa. Evidentemente, en lo que es la madre patria en España hay un poco más de seguimiento que en el resto de los países. También es cierto que no se hace principal hincapié o foco en el cambio de gobierno, A ver. teniendo en cuenta los inconvenientes o los problemas propios de Europa que está atravesando en este momento, que son bastante importantes y graves, de acuerdo Uh-huh. de qué país estemos hablando, e incluso de la Unión Europea con el tema del Brexit, que eso será tema para hablar después de este primer tópico, si les parece a ustedes bien. Sí. Pero sí, a grandes rasgos, desde España se hace un poco más de cobertura de la situación, se habla de la vuelta del peronismo al gobierno. Ha hecho también un poco de ruido. Acá se está tratando de conformar lo que es el gobierno español luego de las elecciones que son indirectas. Están tratando de elegir presidente, y Sánchez del Partido Socialista Español ha hecho un acuerdo con Unidas Podemos, y bueno, quien vendría a ser la mano derecha de gente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es un argentino, Gentili de apellido, que ya se ha comunicado que va a formar parte del gabinete de Fernández, a cargo de la Secretaría de Políticas Públicas e Internacionales. Y Ajá. bueno, eso es lo que se ha adelantado, y entonces también se le da bastante repercusión a que lo que sería la mano derecha de uno de los miembros del Ejecutivo o Ejecutivo a conformar en España está por formar parte del Ejecutivo argentino. Lo hemos Así Mira vos. escuchado. que a grandes rasgos los Claro. medios están cubriendo en España, están cubriendo la transición, y hablan o le dan un enfoque eh, político al tema, mientras por ahí los medios franceses, también por su situación de reforma previsional, están cubriendo el tema, pero dándole un poco más de importancia a la situación económica, que si bien en España se menciona en algunos acápites, el principal foco que toman los medios franceses es hablar de cómo enfrentará el gobierno argentino la situación económica, que tanto en España o en los medios de España como los de Francia hablan de que es muy inestable y hasta catastrófica, como hará frente el nuevo gobierno hacia esta situación. Y por último, los gobiernos, los medios de Reino Unido claramente están más enfocados en la situación del impeachment de Trump, y la situación del Brexit y las nuevas elecciones que habrán en Reino Unido. Sin embargo, hacen un pequeño hincapié en cómo, o una nota editorial de cómo va a quedar conformado el Mercosur y la relación entre sus dos principales socios, entre Bolsonaro y Fernández, qué repercusión podría tener para ese bloque esta nueva conformación del gobierno de Argentina. Ujú. Está bueno, está bueno. Quiere decir que tuvo. Y contanos un poquito entonces, ahora sí, si tuvieras que ordenar los tres países con mayores problemas por orden de jerarquía, ¿qué estarías hablando? ¿El Brexit de Francia y de España en ese orden? Sí, bueno, Alemania tiene algo que es poco común para ellos, que es una tasa de crecimiento e enfriamiento de economía bastante importante, los que le trae alguna complicación no a nivel social, pero sí en lo que es
cómo se prolonga o cómo se espera que el devenir de la economía. Ajá. España tiene un grave conflicto en este momento por la falta de capacidad de gobierno o de acordar un gobierno presidencial. Las elecciones, como ya hemos hablado anteriormente, son indirectas y tienen que llegar a un acuerdo en la Asamblea y en el legislativo, evidentemente, y bueno, han hecho un acuerdo las dos fuerzas de izquierda mayoritarias, sin embargo no alcanzan con la cantidad de votos suficientes y dependen de las representaciones de grupos que sí son de izquierda, pero enalboran la bandera de la independencia, ya sea de Cataluña o del País Vasco. Uh-huh. Entonces están en esas negociaciones que son bastante complicadas porque, bueno, piden algún tipo de autodeterminación o representación de igual a igual entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central de Madrid, y al mismo tiempo la sentencia que fue la última vez que salimos haciendo una columna fue la sentencia que hubieron para quienes en su momento hicieron un referéndum o llamaron a un plebiscito para ver si en Cataluña se podían independizar. Entonces, bueno, pasa por ahí hoy la situación política española de poder constituir un gobierno que apruebe los presupuestos que siguen siendo los presupuestos de 2 años atrás y empezar a tratar de marchar hacia un futuro. Al mismo tiempo, la economía europea se ve un poco complicada o con previsiones de que va a haber un enfriamiento de la economía porque su principal motor, Alemania, uh-huh, que depende de importaciones y exportaciones, y la situación que hay entre los gigantes de China y Estados Unidos ha afectado a la economía alemana, y por lo tanto ya los bancos empiezan a cambiar su situación para con los ciudadanos, en donde las cuentas de ahorro eran gratuitas, igual que ciertos movimientos eran gratuitos. Bueno, a partir de enero del 2020 todos empiezan a modificar esta situación, y si no se hacen determinados ingresos o pagos con tarjetas de crédito, los bancos empiezan a cobrar mantenimiento de estas cuentas y demás, con esta previsión de que la economía se va a poner un poco más complicada. A nivel, cambiando un poco de lado, yendo para el tema del Brexit y sí, Inglaterra o Reino Unido, está bastante complicado también con esto de que ya estaba decidido salir de la Unión Europea, y las posiciones que ha estado tomando los partidos conservadores o de derecha frente al laborismo, que quieren tratar de revisar esta situación. Es por lo tanto que hay elecciones este fin de semana para elegir un nuevo primer ministro y tomar una decisión definitiva que se ha aplazado por última vez para el mes de enero del 2020, ya poder realizar lo que se había acordado en su momento, que era la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y eso también ha traído ruidos y ha despertado la vieja idea de la independencia de Escocia, que por ahí ellos prefieren estar dentro de la Unión Europea al no tener una economía tan fuerte como la inglesa. Y el que venía haciendo punta en todo esto era Francia, con Macron, luego de haber tenido estas situaciones. ¿Me permitís que te interrumpa un segundo? Lo que vos acabas de decir, sí, por supuesto, antes de volver a Francia, lo que vos acabas de decir, sí, representaría algo así como un desmembramiento del Reino Unido. Es decir, no es un dato menor para la política internacional, así como el problema de Cataluña o el País Vasco es una situación de integridad de España, también Escocia es la integridad del Reino Unido. Sí, exactamente. El Reino Unido está pasando por una situación complicada con esta situación de, por un lado, Irlanda, que permanecerá ya por no formar parte de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y tener un límite que son límites ficticios, es decir, no hay ni un río ni una muralla como pasa
en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla o entre Estados Unidos y México. No hay una muralla para dividir, sino que simplemente es una calle. De un lado es Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y del otro lado es Irlanda. Y entonces, por un lado, tienen esa complicación de cómo se va a solucionar quienes están de un lado y del otro, y el tránsito en esta frontera, como también la postura que cada vez está empezando a hacer más ruido entre los escoceses, que es llamar a un plebiscito para que ellos decidan si quieren quedarse afuera o no, como Escocia, de la Unión Europea, ¿no? Que les traerá ciertas complicaciones en cuanto al movimiento de mercaderías, importación y exportación, y al mismo tiempo de personas en tránsito para Europa. Así que sí, digamos, por diferentes medios, los escoceses todavía no tienen claro, ni hay una presentación formal de que ellos se quieran desmembrar del Reino Unido, pero cada vez más las autoridades que están en este momento gobernando hacen hincapié y un guiño a las autoridades catalanas con el tema de la autodeterminación, como preparando un posible terreno para que ellos se quieran separar del Reino Unido y formar parte de la Unión Europea. Claro. Bueno, ahora hay un túnel que une el Reino Unido con Francia, ¿verdad? Porque pasa por debajo del Canal de la Mancha. ¿En qué lugar del Reino Unido termina? ¿Es en Inglaterra donde no? Sí, no tengo idea la ciudad en particular en este momento, con la pregunta que me haces, pero sí que une Inglaterra con Francia. Bueno, no pasamos en otra ciudad que no sea del país de Inglaterra. Pasamos por ese túnel y vamos a Francia, y contanos un poco. Perfecto, ese túnel. Sí. Ese túnel debe estar bastante complicado, igual que todas las comunicaciones, porque actualmente estamos en el segundo día de huelga de los diferentes sindicatos y el sexto día de huelga o manifestaciones de la población en contra de las supuestas medidas que tomará Macron referentes al sistema previsional. Básicamente, quien venía frente a todas estas situaciones complejas políticas, digamos, en los diversos países, Angela Merkel tenía la misma cantidad, se habla de Evo y la cantidad de años en el poder, Angela Merkel exactamente lo mismo y está de retirada. Italia está bastante dividida con la Liga del Norte, que promulga o propulsa una situación más nacionalista y también hasta separatista del resto de Italia y de la Unión Europea. España en esta situación que hablamos, Inglaterra en la que hablamos, Macron luego de los chalecos amarillos, que también hemos hablado alguna que otra vez en una columna acá en la radio, resolvió, haciendo varias reuniones por todo el país, invirtió 17.000 millones de euros para llegar a calmar un poco la población y mejoró el tema, fue para atrás, digamos, se retrotrajo en los aumentos al gasoil, que fue lo que empezó todo, y mejoró la situación de la sanidad y educación de los pueblos del interior, no concentrando todo tanto en París, y pudo acallar un poco a los chalecos amarillos, que cada vez son menos, que siguen manifestándose los fines de semana, pero no con la misma virulencia y fuerza que tenía. Y fue así que su popularidad, que había bajado hasta el 23%, volvió a un 38%, como era previo a todo este movimiento. Una popularidad importante, con una gran representación en la Asamblea que apoya todas las decisiones o políticas que está llevando adelante. Por la representación de su partido en la Asamblea, el Movimiento para la República de Macron. Entonces, con esta situación, en un momento siendo como el representante o el Estado o el político más con mejor popularidad o visión en Europa, decide encarar lo que es para él su carta más importante, que es refundar el sistema previsional. Claro, no existe todavía, y hasta el día de mañana no está previsto que se pueda ver cuál es el proyecto. Tuvo un ministro de Chirac que 1 año y medio estudiando la situación y le ha presentado un informe, y de ese informe se han
se han podido ver algunas de las aristas o de las partes más importantes, y ha tratado de mantener con hermetismo para evitar encender de vuelta la mecha que se había encendido en su momento con los chalecos amarillos. ¿Cuáles serían las propuestas? Mostrarse totalmente abierto al diálogo y a llegar a un consenso luego de haber estado más de un año y medio estudiando cuáles serían las principales reformas. Es decir, nadie sabe muy bien cuáles son las principales reformas o esta nueva fundación del sistema previsional, pero se estima que serán de los 42 sistemas previsionales que hay, es decir, los militares, los policías, los docentes, cada uno tiene su régimen con las particularidades, pasar a ser uno solo. La edad jubilatoria se aumentaría en 2 años, pasaría de 62 a 64. ¿Para hombres y mujeres? Lo que parece, sí. ¿Perdón? ¿Para hombres y mujeres igual? Así es, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. De todas formas son especulaciones, todavía no está el proyecto que teóricamente mañana se daría a conocer. Y esta situación de querer reformar el sistema previsional en el año 95 ya estuvo puesta en el tapete y hubo 3 semanas continuas de paro de las principales de los principales sindicatos o gremios, y lo que hizo que el gobierno dejara atrás el proyecto que hubo. En este caso, para tratar de reafirmar su popularidad y decir que está refundando, Macron está refundando a Francia, estima que si llega a salir bien esta jugada, tendría la posibilidad de postularse nuevamente en el 2022, que vence su mandato, para ser presidente de Francia. Ha tratado de llevar adelante con mucha cautela este proyecto, pero bueno, hace 6 días ya que los manifestantes están en la calle, según informaciones que no dependen del gobierno. El jueves pasado fue 1,5 millones de habitantes o de franceses que tomaron la calle en contra de este proyecto. El gobierno dice que fueron 800.000 ciudadanos los que se manifestaron, igual es muy importante, pero desde ayer y en el día de hoy ha habido un acatamiento de un 90% del transporte público. Por lo tanto está colapsado. Las principales ciudades, París, Marsella, Lyon, están colapsadas porque casi todos los trabajadores van en vehículos, ya sea compartido o no. Las carreteras no están dando abasto. Justamente el sistema de trenes ha dejado de funcionar, tiene una frecuencia muy baja, y el transporte público de ómnibus o colectivos tiene una frecuencia que ha disminuido de 5 a 1, porque también hay manifestantes en las salidas de las diferentes terminales para obstruir el tráfico. Así que la verdad que está bastante caótica la situación en las principales ciudades de Francia, tratando de presionar al gobierno para que la reforma no quite ningún tipo de privilegios, que lo que algunos voceros de los que se han manifestado, sobre todo del sindicato, tienden a tener miedo de caer en la pérdida de su clase, pasar a ser desclasados en cuanto a los beneficios que han obtenido por años y años de reivindicaciones y lucha. Entonces no quieren pasar a que sus jubilados o pensionados terminen perdiendo este tipo de beneficios que cada uno de los sistemas o regímenes le está dando. En un primer momento, en el día de ayer, el acompañamiento del gremio docente fue alto. El día de hoy no ha sido tanto, pero sí hay una situación bastante fuerte en contra de las medidas que todavía no se conocen, pero que se pretenden presionar, y ya Macron ha dado algún tipo de indicio en que estaría dispuesto a que estas medidas empiecen a surtir efecto recién en el 2025, y no para ciudadanos que hayan nacido anterior a 1973, porque estaban planteados desde 1963 en adelante. Pero bueno, todavía no se conocen las situaciones en particular, pero ya el pueblo está bastante movilizado y tratando de recordar aquella
aquella gesta, si la queremos llamar así, del año 95, donde con 3 semanas de paros y manifestaciones fue que el gobierno decidió volver atrás las reformas previsionales en cuanto a endurecer la cantidad de años que tienen que trabajar y aportar para recibir los beneficios. Bueno, Rodrigo, el tiempo se nos ha ido. Yo te agradezco muchísimo el informe que nos has dado, realmente ha sido muy completo, nos llevamos por lo menos una idea de una situación en Alemania, Italia, Francia, España, el Reino Unido. Lo que sí vamos a hacer es volverte a molestar en el mes de enero. Por ahora te vamos a desear felices fiestas, que termines muy bien el año, que empieces mejor el 2020 y en enero seguramente te estamos llamando. Muchísimas gracias, como siempre a disposición, y un gran abrazo para la patria querida y todos los oyentes también, que pasen un feliz año, felices fiestas y esperemos que empiecen a mejorar también las cosas por allá por Argentina. Bárbaro, un fuerte abrazo. Bueno, aquí ya estamos. Chao. Ya estamos llegando al final del programa de hoy. Bueno, o sea, vieron nuestros oyentes que no solo en Argentina hay problemas, que en todas partes del mundo hay problemas, sí, y que no los monopolizamos nosotros, que también otras comunidades que a veces pensamos que tienen todo resuelto, no lo tienen todo resuelto, porque así es la vida. Nunca está todo resuelto. Hay problemas latentes que surgen a la luz por cuestiones inesperadas. Por ejemplo, esto del Brexit está destapando el tema de la independencia de Escocia, la unificación de Irlanda. Así es, cosas que parecía que eran parte de la historia y que vuelven a tomar vida. Daniel, ¿algo más para cerrar? Porque ya nos quedan un minuto. No, la semana que viene ya estaremos con más información sobre este nuevo gobierno. Muy bien, y aquí tenemos a Paco Rodríguez, que ya está esperando para hacer su programa España en el Recuerdo, que siempre nos deleita con esa música tan seleccionada de lo mejor de la música española. Y nosotros esperamos a todos ustedes para el lunes que viene, a partir de las 12 horas, donde vamos a contar con una enorme cantidad de reportajes para pedir los puntos de vista de diversos sectores acerca de lo que puede ser el devenir de la Argentina, que todos aspiramos a que sea un poquito mejor, con lo mejor de nuestro corazón. Y lo que vamos a usar también para la semana que viene es nuestro cerebro para razonar. Chau, y nos encontramos el lunes que viene.